En este tema vamos a hablar de los dispositivos de medida de nivel de líquido. Los dispositivos de medida de nivel de líquido son dispositivos que poseen un tubo o tubería relleno de líquido para determinar la deformación relativa entre dos puntos. Precisamente esta elevación relativa entre los puntos se mide a través de la presión del líquido. Para medir magnitud absoluta es necesario referir las medidas a un punto de cota conocida. Estos sistemas o dispositivos suelen aplicarse para determinar asientos del terreno. Son sensibles a los cambios de densidad del líquido, debido a la temperatura, así como a efectos de tensión superficial, y también a discontinuidades del líquido que se puedan producir debido a la presencia de gases. El primer tipo o sistema que vamos a ver son los medidores de un solo punto con ambos extremos situados al mismo nivel. Dentro de este grupo estarían los niveles de manguera. Son sistemas muy conocidos y muy utilizados, sobre todo en obra, para llevar a cabo, por ejemplo, nivelaciones, y se basan en el principio de vasos comunicantes. Lo que se hace es que, cuando se utiliza como elemento de instrumentación, se sitúan dos buretas conectadas mediante un tubo de pequeño diámetro lleno de agua. Estas buretas se montan junto a una referencia, es decir, junto a una escala. Las lecturas de los movimientos relativos se hace con un micrómetro y de esa manera podemos determinar el movimiento relativo de un punto. Aquí vemos el sistema en el que pues tenemos un tanque relleno de agua desaireada, obviamente, de aproximadamente unos 7,6 centímetros, o en torno a los 8 centímetros, y una manguera de diámetro superior al centímetro. Bien, obviamente por vasos comunicantes el nivel de agua en el tanque será el mismo que en el extremo de la manguera, de manera que midiendo aquí en una escala de medida podemos determinar justamente el nivel al que se encuentra este punto, que es el mismo en el que se encuentra el tanque. Por lo tanto, si el tanque lo unimos solidariamente al elemento cuyo descenso queremos medir, en el momento en que este tanque descienda, obviamente este nivel de la manguera también descenderá por el principio de vasos comunicantes, pudiendo tomar una nueva lectura en la regleta. Justamente la medida anterior menos la medida segunda, una vez que ha descendido el tanque, será el asiento que ha sufrido este elemento sobre el que está situado el tanque. Lo que podemos hacer es colocar diferentes tanques en diferentes elementos y de esa manera ir midiendo los asientos que se van produciendo sobre los elementos en los que tenemos fijados los tanques. Luego tenemos los medidores de desbordamientos. Son un sistema más avanzado que el anterior, aunque el principio en el que se basan es exactamente el mismo. Se utilizan a menudo en presas de tierra y en terraplenes, donde, por ejemplo, el tanque no podemos fijarlo, el tanque abierto de agua del sistema anterior no podemos fijarlo a la presa para ver su asiento, sino que debemos del sistema embeberlo dentro de la propia presa. ¿Cómo funcionan? Bueno, la lectura en este caso se lleva a cabo realizando un vertido de agua desaireada a un tubo de agua para causar el desbordamiento en la célula hasta que ambos niveles se estabilicen. Ahora vamos a ver en qué consiste exactamente eso. El tubo de aireación o ventilación que se utiliza en este sistema se lleva a cabo o se utiliza debido a que de esa manera podemos garantizar que la presión que existe en el exterior, donde llevamos el extremo en el que llevamos a cabo la medida, y en el interior del tanque es exactamente la misma, la presión atmosférica. Y por lo tanto se cumple el principio de vasos comunicantes. Vamos a verlo en detalle con un esquema que lo entenderemos mejor. Bien, aquí tenemos el esquema de lo que sería un medidor de desbordamiento. Es decir, lo que tenemos es una célula cerrada, completamente cerrada. De hecho, aquí vemos una fotografía de cómo sería esa célula. Y en esa célula entran tres tubos, como vemos 1, 2 y 3. Aquí vemos también en el esquema 1, 2 y 3 tubos que se meten dentro de la célula. Bien, uno de estos tubos está completamente, como vemos aquí, lleno de agua, hasta este nivel. Bien, por vasos comunicantes, como indicábamos, el nivel que marca o que tenemos en este extremo del tubo es el mismo que tenemos en este extremo. Eso se cumple porque dentro de la célula hay presión atmosférica. ¿Y cómo sabemos que hay presión atmosférica? Porque ponemos este segundo tubo, que como vemos es un tubo sin líquido, que va al exterior, y por lo tanto sabemos que la presión que hay aquí dentro
es la misma que tenemos aquí fuera, está comunicado con el exterior. De esa manera, ya digo, garantizamos que la presión que hay aquí es la misma que hay en este otro extremo del tubo lleno de agua y por lo tanto se cumple el principio de vasos comunicantes. Bien, ¿qué pasa cuando esta célula descienda por el asiento? Pues si mantenemos fijo este extremo, el agua desbordará, saldrá, caerá por aquí. Y por lo tanto esa agua será recogida por este tercer tubo, que es un tubo de drenaje, un simple tubo que lo que hará será permitir que el agua sobrante salga. Esa agua se desborda porque, bueno, al descender este extremo, para alcanzar el nuevo equilibrio, pues se produce ese desbordamiento de agua. Pero de nuevo, una vez que se alcance el equilibrio, el nivel aquí será el mismo que tendremos en este extremo. Por lo tanto, midiendo en esta escala este nivel, sabremos cuánto ha descendido este otro extremo. Aquí vemos, por ejemplo, la colocación de este tipo de células, en el que vemos los tres tubos y el elemento apoyado. Posteriormente aquí, pues colocaremos el relleno o simplemente este será un punto de control de los asientos que se están produciendo en este punto. Cuando esto descienda, pues ocurrirá o se llevará a cabo las lecturas de la manera en la que hemos definido. Aquí tenemos de nuevo el sistema, un esquema más. Vemos de nuevo el tubo de medida, el tubo lleno de agua. Este es el que siempre el nivel será el mismo aquí que aquí y por lo tanto aquí, midiendo aquí, sabremos en qué posición está este nivel. Cuando baje la célula ese nivel cambiará y por lo tanto también podremos medir aquí hasta dónde ha descendido. El descenso que está produciendo esta célula lo iremos midiendo en este extremo. Tenemos el segundo tubo que, como vemos, está más elevado que el anterior para evitar que entre agua que pueda desbordar por el primero, y que es el tubo de aireación, simplemente para asegurar presión atmosférica aquí dentro. Y el tercero, que es el tubo de drenaje, para que el agua que vaya desbordando de este tubo conforme la célula vaya descendiendo, pues para que pues bueno, sea drenado por ahí. O sea, lo que hacemos muchas veces es inyectar o meter por aquí agua, metemos agua hasta asegurarnos que desborda por aquí, pues porque se produce evaporación, pérdida de agua con el tiempo. Entonces lo que hacemos es meter agua por aquí y en el momento que vemos que por este tubo sale agua, cesamos de introducir agua y esperamos a que se equilibre este nivel con este nivel, el momento en el que tomamos la medida. Es la forma habitual de llevar a cabo este tipo de medidas. Bueno, luego tenemos un segundo grupo, los anteriores eran en el que el sistema de medida se encontraba al mismo nivel. Aquí lo que tenemos son sistemas en los que los medidores obtienen, digamos, el asiento o la deformación en un solo punto y en los que la unidad de medida se sitúa a mayor altura. O sea, hasta aquí teníamos los sistemas el mismo nivel. Ahora vamos a colocar la unidad de medida a una mayor altura que lo que es la célula o el sistema de medida, propiamente dicho. Estos sistemas pues bueno, permiten que la unidad de medida, como digo, se sitúe por encima del punto de medida en el que se localiza la célula o el elemento de medida. Las células pueden ser de dos tipos en función de cómo tienen dispuesto el transductor. Algunos de ellos tienen el transductor situado en la propia célula, mientras que otro, el transductor recordemos es el elemento que transforma una magnitud física en una medida o en un pulso eléctrico que luego nos da una medida, ¿no? Entonces, los transductores pueden estar en la propia célula que es la que es afectada por el asiento o en la unidad de medida. Vamos a ver estos sistemas. Bien, este es el primer sistema que tenemos en los que vemos, pues bueno, el transductor, perdón, se encuentra situado en la célula. Esto es la célula que está rellena de líquido, es decir, tenemos aquí un tubo que va a un depósito, de manera que aquí marca un nivel. Entonces, ¿qué presión tenemos en este punto? La presión que tenemos en este punto es toda esta columna de agua. Por lo tanto, la presión es la que se debe a esta altura H que tenemos aquí, la que hay entre el nivel del reservorio o del depósito y el nivel de la célula. ¿De acuerdo? Esta es la altura de la presión, la columna de agua que está ejerciendo presión sobre el transductor. El transductor lo tenemos, por lo tanto, en este caso, en la propia célula. Entonces, este transductor puede ser de cuerda vibrante, puede ser neumático y bueno, de diferentes tipos, pues lo que me va a dar, al fin y al cabo, es la presión que tenemos aquí. Y por lo tanto, aquí en la unidad de lectura, en el indicador de medida, pues obtendremos justamente esa altura H de columna de agua que tenemos situado sobre este punto. Si este punto desciende, pues este lector me dará nuevas medidas, dado que esta altura, la columna de agua que actúa, pues va cambiando.
Aquí tenemos un ejemplo en el que, bueno, aquí está la célula, aquí estaría el tubo, aquí lo vemos el tubo, que lleva también un cable que es el del transductor. Entonces, esto se sitúa, por ejemplo, en el centro del terraplén y este es el tubo que va aquí a la unidad de medida que está situada por encima de lo que es la célula, no está al mismo nivel. Eso sí, el transductor lo tenemos situado dentro de la propia célula de medida. Cuando este terraplén asiente, esta célula también descenderá y por lo tanto la columna de agua, sobre este punto, la columna de agua, pues aumentará. Y eso nos dará una idea de cuánto ha asentado con precisión milimétrica este punto en el que hemos situado la célula. Aquí vemos esquemáticamente lo que estamos comentando, es decir, este es el nivel, aquí dentro hay un depósito y este es el nivel en el que estamos midiendo, con lo cual tenemos esta altura hasta lo que es la célula. Si la célula asienta, pues esta altura va aumentando, puesto que este nivel del depósito siempre se supone que es constante. Aquí tenemos algunos detalles de esas células, como son, ¿de acuerdo? Las que se sitúan aquí dentro. Y este es otro sistema también en el que bueno, tenemos también el sistema de medida por encima o a un nivel superior de lo que es la célula, pero vemos aquí que en este caso el transductor está situado por encima o fuera de la célula. En el caso anterior estaba en la célula, aquí lo tenemos encima de la célula de presión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una membrana de goma, que vemos aquí, que se encaja dentro de lo que es un recipiente, digamos, rígido. Es decir, esto encaja perfectamente. Entonces, esta membrana va unido con un tubo hasta un depósito. De manera que yo abro esta válvula, baja o cae agua por aquí y esta goma se llena, como si fuera un globo dentro de un recipiente rígido. De manera que la goma se ajusta perfectamente y rellena todo el hueco de ese recipiente rígido. Bien, una vez que eso ha ocurrido, cerramos esta válvula, ¿vale? Aquí tenemos un transductor de presión, que lo colocamos aquí. Y lo que vamos a hacer es aplicar por este tubo gas a presión. Esa presión o ese tubo vendrá por aquí y presionará esta membrana, este diafragma, y también entrará por aquí. Mientras esa presión sea bajita, pues no ocurrirá nada, simplemente el aire empujará aquí y ya está. Pero en el momento que esa presión sea importante, es decir, supere el valor de la presión que ejerce esta columna de agua, pues empezará a entrar por este hueco, empezará a comprimir el globo exteriormente y por lo tanto esta columna empezará a ser desplazada hacia arriba. En ese momento lo que tenemos que hacer es tomar la medida, es decir, la presión que nos da este transductor. ¿Qué significa? Pues que el gas toda esta columna de agua la está moviendo hacia arriba, por lo tanto la presión que estamos ejerciendo es equivalente al de la columna de agua sobre este punto. Muy bien, pues eso haríamos la primera medida. Si posteriormente este punto desciende, baja a una posición inferior, volveremos a repetir la operación y obtendremos una nueva presión en este transductor. Bien, el asiento vertical de esta célula, es decir, lo que cambia esta célula, será igual o se obtendrá como la medida antes, es decir, originaria en este punto, la obtenida después del asiento, dividido el gamma, el peso específico del agua, del fluido que rellena este hueco. Eso será el asiento. Vamos a verlo un poquito más esquemáticamente. Es decir, imaginemos que tenemos aquí un terraplén, aquí hemos puesto nuestra célula, que la hemos rellenado de agua, está todo el tubo y todo relleno de agua, y entonces empezamos a meter aire a presión por aquí. Ese aire entra, y en el momento que vemos que somos capaces de toda esta columna de agua desplazarla hacia arriba, en ese momento sabemos que la presión del aire es igual a la presión de la columna de agua H sub 0. Nosotros lo que hacemos, como digo, medimos la presión en el transductor que tenemos en la membrana, el diafragma que tenemos aquí arriba. Bien, posteriormente, ese punto, el terraplén, vemos que asienta y tenemos aquí la nueva célula, es decir, se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, repetiremos la operación, es decir, volveremos a meter gas por el tubo, en este caso esta línea continua, meteremos gas hasta que veamos que esta columna es desplazada hacia arriba, es decir, superamos toda la columna, la nueva columna de agua que es H sub 1. Bien, volvemos a medir, por tanto, el transductor, medimos la nueva presión aquí, de manera que, bueno, estas presiones serían las que nos indican o equivalentes a las columnas que tenemos aquí de agua H0 y H1. Por lo tanto, para calcular el asiento, que es este incremento de H que tenemos aquí, el asiento, lo que ha bajado o ha descendido esta célula, bastará con aplicar esta fórmula, es decir, la diferencia de presiones en el transductor dividido el peso específico del agua. Lo
que hemos hecho es convertir presiones de columna de agua, al dividirlo entre la densidad del agua o el peso específico del agua, en alturas de agua directamente, en asiento, variación de altura de agua en asiento, ¿de acuerdo? En este asiento. Bueno, también tenemos unos sistemas en los que, bueno, medimos el asiento o vamos a medir el asiento en un solo punto y en los que la unidad de medida se sitúa por debajo, es decir, a menor cota, que la propia célula de medida, el punto en el que medimos el asiento. Para estos sistemas nos sirven justamente los que acabamos de ver, los dos anteriores que acabamos de ver, así como los medidores de desbordamiento. Cualquiera de esos sistemas nos puede valer, o en ellos puede estar lo que es la unidad de medida situada por debajo del punto en el que medimos el asiento. En ambos casos nos vale. Bien, hasta ahora todos los sistemas que hemos visto son sistemas que medimos o en los que medimos en un punto concreto. Cada sistema me da un punto. Puedo colocar varios sistemas en paralelo y mido en varios puntos, pero cada uno de ellos me da la medida en un único punto. Pero existen sistemas en los que vamos a poder determinar la deformación no en un punto, sino a lo largo de un perfil, en diferentes o varios puntos de ese perfil. Normalmente estos sistemas consisten en una tubería horizontal y un instrumento que lo que se hace es que se introduce a través de esa tubería para tomar las lecturas en diferentes situaciones, en diferentes posiciones. De esa manera obtenemos puntos o medida de asiento en puntos situados a lo largo de toda la tubería. Y de esa manera podemos determinar el perfil vertical de asiento o de deformación de la propia tubería. Bien, estos sistemas son ideales cuando las deformaciones verticales no son uniformes, por ejemplo, como ocurre debajo de terraplenes, donde el asiento máximo se produce en el centro y el asiento va disminuyendo conforme nos movemos hacia los laterales. La parte cara del sistema, es decir, la sonda, es el sistema que más, la parte o el elemento que más se encarece, pues es portátil. Por lo tanto, podemos utilizarlo en diferentes lugares y proyectos a la vez. Podemos estar midiendo en varios perfiles en diferentes terraplenes, no es que se quede fijo en el terraplén en cuestión. Lo que hacemos, o lo que es necesario en estos casos, es siempre medir la distancia del instrumento respecto a uno de los extremos de la tubería. Y eso lo tenemos que hacer con la mayor precisión o exactitud posible. Vamos a ver estos sistemas en qué consisten. Bien, este sistema, como vemos aquí, consiste en colocar una tubería flexible, con rigidez transversal, pero flexible para que se pueda adaptar a los asientos del terraplén. Pues esta tubería la colocaremos debajo del terraplén, antes de construirlo, es decir, colocaremos la tubería e iremos construyendo el terraplén encima de esa tubería. Mientras tanto, nosotros, o cada vez que vayamos a medir, lo que haremos será introducir a través de la tubería esta sonda que lleva o está rellena de agua, como vemos aquí, en toda su longitud, y dentro de esa sonda además meteremos o introduciremos una especie de globo de goma, de globo hinchable de goma, con un tubo que sale también al exterior y que irá conectado a un sistema de presión. Bien, lo que haremos será introducir por aquí el agua a presión y este globo, pues mientras la presión sea baja, pues no se inmutará, apenas hará nada. Pero llegará un momento en que cuando la presión del globo sea mayor que la presión que hay aquí de agua, dentro de lo que es el extremo, el extremo de la sonda, pues el globo comenzará a hincharse y comenzará a desplazar el agua, que notaremos aquí que se mueve hacia arriba. Justamente esa presión a partir de la cual se produce el desplazamiento de la columna de agua corresponde a la presión que tenemos en este punto. ¿Cuál es esa presión? Esa presión, como hemos dicho, corresponde a el peso de la columna de agua que tenemos por encima, que en este caso será pues esta columna de agua H por el peso específico del agua, es decir, la presión que hemos medido en el manómetro en el momento que el globo empieza a hincharse, este nivel empieza a ascender porque se hincha el globo, esa presión, ¿de acuerdo?, será igual a esta altura de agua, H, por el peso específico del agua. De manera que si despejamos de aquí directamente la altura, tendremos que la presión que marca el manómetro dividido el peso específico del agua. De esa manera tendremos esta H, esta altura H, en este punto de aquí. Si un mes después yo vengo a este terraplén y vuelvo a tomar una nueva medida justamente en ese punto, tendré una nueva H. La diferencia de H's, las diferencias de alturas de columna de agua, me proporcionarán el asiento justamente en este punto. Bueno, pues si además de hacerlo en este punto, lo hago en este punto, en diferentes puntos debajo del terraplén, eso me permitirá saber el asiento que se está produciendo bajo del terraplén, pero en diferentes puntos de su sección transversal.
Aquí vemos otro ejemplo, otro sistema, en el que, bueno, pues tenemos el terraplén de nuevo, lo hemos construido con una tubería que tenemos en la parte inferior y que está conectado a dos depósitos laterales que, lógicamente, pues por vasocomunicantes me marca una línea horizontal. Esto de aquí será una línea horizontal. Lo que haremos aquí en este caso será usar un transductor de presión, es decir, un piezómetro, básicamente, que iremos introduciendo por aquí. Es decir, yo introduciré aquí el piezómetro y mediré en este punto la presión que tengo. ¿Qué presión tengo? La columna de agua que hay aquí, es decir, entre este nivel, que es el del depósito, hasta el punto en cuestión. Esta altura H es la que tengo, la presión que me ejerce esa columna de agua es la presión que tengo en ese punto. Es decir, la presión es P, ¿vale? Que es igual a esta columna de agua H por el peso específico del agua. De nuevo vuelvo a despejar H, despejo la altura H, que será la presión que mido, o que me da el transductor de presión, dividido el peso específico del agua. Esa H es la posición de este punto. Si esta operación la repito a lo largo del tiempo, como hemos dicho antes, pues podré ver cómo esta H en este punto va cambiando, es decir, cómo va asentando este punto a lo largo del tiempo. Si además, también como hemos comentado anteriormente, llevo a cabo esa operación de medida aquí, es decir, en diferentes puntos de la sección de terraplén, podré obtener también el asiento bajo diferentes zonas del terraplén, es decir, podré obtener la deformada del propio terraplén. Y vamos a ver un último sistema que quizás es el más empleado dentro de estos de perfil completo, y que es la línea continua de asiento, así como se denomina o se traduciría en el español. Bueno, aquí tenemos los elementos. Tenemos el terraplén, tenemos el tubo flexible, la tubería que hemos colocado aquí, como digo, tiene flexibilidad para poderse deformar con el terraplén, a la vez que tiene rigidez transversal para que cuando es compactado y bueno, se coloca las tierras encima no se rompa. Bien, lo que hacemos es colocar o hacer unas arquetas de obra, de ladrillo, en ambos extremos del tubo. Y lo que vamos a ir haciendo es introduciendo este elemento, que aquí bueno, es una sonda, lo llamamos aquí torpedo, este elemento, que va unido con un tubo que va relleno de agua a este equipo que es la unidad de adquisición de datos. Aquí en la unidad de adquisición de datos hay un nivel, hay un depósito que marca un nivel, y lo que tenemos aquí es un transductor de presión en el extremo. Entonces, justamente lo que nos va a dar de medida es la altura de la columna de agua que hay entre el depósito de la unidad de adquisición de datos y el extremo de la sonda, esta altura H. Realmente me va a dar presión, pero dado que la presión se debe a esta columna de agua H, pues lo voy a poder transformar en altura H. Como digo, la diferencia con los dos anteriores es que aquí el tubo va relleno de agua y el transductor de presión va por el interior de ese tubo, es decir, no tiene que estar relleno el tubo de agua ni como el primer sistema ni como el segundo. Vamos a ver un poco. Bien, en estas fotografías podemos ver los diferentes elementos que componen la línea de asiento y que hemos mencionado. En primer lugar, aquí vemos una vista del interior de una de las arquetas que se encuentran a ambos lados del terraplén. Y vemos pues bueno, el tubo que está situado y que se extiende por debajo del terraplén, de todo lo que es el terraplén. Este otro tubo corresponde al que bueno, introducimos junto con la sonda para medir las deformaciones, como ahora después comentaremos. Bien, aquí vemos otra vista, esta es la arqueta, aquí vemos la arqueta, es esta misma arqueta. Vemos un trípode y sobre él hemos estacionado la unidad de adquisición de datos de la línea continua de asientos. Como vemos aquí, de aquí sale este tubo de poliamida, viene por aquí, que se introduce por dentro de lo que es la arqueta. Este tubo, como vemos, tiene aquí una serie de marcas cada metro para poder saber en qué posición tenemos ubicada lo que es la sonda de medida. Entonces iremos metiendo este tubo hasta aquí, una vez que hayamos tomado la medida lo volveremos a meter un metro más y tomaremos otra medida, otro metro, otra medida y de esa manera dispondremos de lo que son las medidas cada metro de tubo, ¿no? A lo largo de lo que es el terraplén. Bueno, esto es una vista de lo que sería la unidad de adquisición de datos, este elemento de aquí, y como vemos aquí, a malas penas se ve, tenemos el nivel de agua que nos marca la referencia respecto a la cual estamos midiendo la columna de agua, es decir, en el extremo de este tubo hay una sonda que me da la presión a nivel de esa sonda, en el punto donde se encuentra esa sonda, la presión de agua, y la presión que me está midiendo es la de la columna de agua que existe hasta aquí, hasta el nivel que tenemos aquí, este nivel de aquí, ¿vale? Hasta aquí, dentro de lo que es la unidad de adquisición de datos.
Aquí vemos otra visión, de nuevo la unidad de adquisición de datos, el tubo poliamida que está relleno de agua y que se introduce la arqueta por este tubo que vemos aquí, que a su vez iría por debajo de lo que es el terraplén. Entonces lo que iremos haciendo, como digo, es metiendo la sonda, primero la meteremos en este punto, 1 metro más, y así iremos tomando medidas de presión de columna de agua de este punto respecto al punto donde se encuentre la sonda en ese momento, esa variación de altura de columna de agua la iremos midiendo a lo largo del perfil del terraplén. Claro, dado que el trípode cada vez lo estacionaremos en un lugar e incluso la altura no la controlaremos, es decir, hoy estará a esta altura y otro día estará a otra altura, siempre es necesario referir las medidas a un punto fijo, es decir, la primera medida que vamos a hacer va a ser en un punto alejado lo suficientemente del terraplén que consideremos o que sepamos que es estable. Entonces, el trípode lo colocaremos con esto y el extremo, lo que es la sonda, la colocaremos sobre ese punto de referencia para tomar la primera medida. De manera que todos los niveles los vamos a referir a ese punto estable externo a lo que es el terraplén. Y posteriormente ya pasaremos a hacer o a tomar las medidas dentro de lo que es el propio terraplén. Aquí vemos un detalle del tubo de poliamida que está lleno de agua y en su extremo tenemos esta sonda. Esta sonda en su interior lleva un piezómetro, de manera que lo que me está midiendo siempre es, como digo, la columna de agua que existe en ese punto, en el extremo de la sonda, por la columna de agua que rellena el propio tubo. Y que como vemos aquí en este nivel, aquí se ve el nivel perfectamente de agua, pues lo que siempre estamos midiendo es respecto a este nivel, la columna que hay, es decir, el desnivel de agua que hay entre este nivel y el extremo de la sonda. Eso es lo que siempre vamos a estar midiendo y bueno, lo vamos a registrar en esta unidad, como digo, de adquisición de datos. El resultado se suele representar a través de este tipo de gráficos o de esquemas en el que, bueno, pues tenemos en primer lugar aquí en el eje X vamos a representar la distancia del terraplén. En este caso el terraplén vemos que tiene aproximadamente pues unos 60 metros, un poquito más, un poquito menos de ancho, ¿de acuerdo? Y es un terraplén que alcanza una altura de 6,3 metros, es la altura máxima que alcanza el terraplén. Esta es una sección dentro de un terraplén del eje Crevillente-Torrevieja, es decir, la carretera que va desde Crevillente a Torrevieja, y está situado en el estribo 1 del puente en una segunda sección. En este caso, en cada estructura se monitorizaron 3 secciones. Entonces tenemos estribo 1, estribo 2 y dentro de esos 2 estribos se repartían 3 secciones. Bien, entonces tenemos aquí, como digo, la longitud del ancho del terraplén. Y aquí tenemos el asiento representado, 0 hasta, en este caso hemos representado hasta algo más de 80 centímetros. Entonces, el primer día, cuando se instala el tubo, antes de construir el terraplén, lo que hacemos es tomar una primera medida. Entonces vemos aquí cada metro, que hemos introducido la senda 1 metro, hemos tomado 1 metro, hemos tomado dato, 1 metro, hemos tomado datos siempre de la columna de agua, que luego lo vamos a transformar en H, en altura. Luego otra vez 1 metro, 1 metro, 1 metro. Bueno, y esta sería lo que es la lectura de referencia, la lectura 0, la que nos dice la posición del tubo originariamente colocado. Pasado un tiempo, es decir, el 22 de junio del 94 para ser más exactos, pues lo que hacemos es tomar una segunda lectura. Entonces, cada metro vamos pasando la sonda y vamos viendo la altura anterior respecto a la nueva, pues cuánto ha variado. Eso me permite dibujar este perfil de aquí, que corresponde a las nuevas medidas de asiento a lo largo del terraplén. Como vemos, y como cabe esperar, el máximo asiento se produce en la zona central del terraplén, más o menos, que es donde tenemos pues, mayor altura de relleno y las cargas, las tensiones que se transmiten sobre el terreno son también mayores. Y ese asiento va disminuyendo conforme nos trasladamos hacia el lateral del terraplén. Vemos que justamente en el pie del terraplén todavía tenemos un asiento, incluso fuera del terraplén también tenemos un asiento, lo cual también es totalmente compatible con las teorías, por ejemplo, de distribución de tensiones de Boussinesq, es decir, tenemos ese asiento. Bueno, además del 22 de junio, la siguiente lectura se llevó a cabo el 18 de octubre. Aquí lo vemos, que eso sería esta otra gráfica de aquí. Es decir, el asiento, en este caso es de máximo, quiero decir, es de más de 60 centímetros. Y bueno, vemos también la distribución de deformaciones. Vemos ya que en los laterales prácticamente las deformaciones no varían, ya empiezan a ser constantes. Volvemos el 18 de enero del 95, tenemos esta lectura y así sucesivamente, de manera que vamos controlando cómo se produce ese proceso de consolidación del terreno situado debajo del terraplén, cómo se hunde ese terreno, cómo asienta.
Vemos, por ejemplo, que al principio, en este intervalo de tiempo entre la lectura inicial y lo que es el 22 de junio del 94, pues el asiento que se ha producido era de más de 40 centímetros. Sin embargo, entre junio y octubre del 94, pues ese asiento ya es de unos 20 centímetros. Y vemos que cada vez se va haciendo más pequeñito ese asiento, lo cual es compatible también con lo que sería un proceso normal de consolidación. Los asientos empiezan siendo importantes al principio y poco a poco va disminuyendo conforme avanza el grado de consolidación del terreno. Entonces, la línea continua de asiento, pues en este caso ya digo, permite determinar los asientos a lo largo de todo el terraplén, dibujar o tener la deformada del mismo para ver la evolución de estos asientos. Esto lo que me permite es saber que cuando vea que estas curvas empiezan a apretarse, es decir, que ya empieza a quedar poco espacio, es decir, que entre dos lecturas consecutivas prácticamente no hay asiento, pues estaré en condiciones, por ejemplo, de construir el firme de la carretera, el pavimento. Si los construyera al principio, nada más terminar el terraplén, pues este asiento afectaría totalmente a lo que es el firme de la carretera y pues eso podría ocasionar daños. Repito que el sistema se basa en medir la columna de agua en una sonda, en el extremo de una sonda, que se sitúa dentro de un tubo relleno de agua. Ese es el mecanismo. O sea, es realmente un piezómetro que me está dando la presión de agua, que la transforma en columna de agua y por lo tanto en altura, sabiendo la densidad del agua, un piezómetro situado dentro de un tubo lleno de agua.